13 para empezar la lectura. Juan capítulo 13. Como tengo que ser corto, entonces debo ser directo. Quiero hablar de cinco secretos para sobrevivir espiritualmente. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora pasemos al capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora capítulo 16. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por último, en el capítulo 17, primeros versículos, él pide por él. Versículo 6.
hasta el versículo 19 pide por los apóstoles. Dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y entonces dice en el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces dice, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Confiamos que el Señor hará próspera su palabra leída en nuestras almas. Las enseñanzas o los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio según Juan son enseñanzas y actividades del Señor en privado con sus apóstoles en el aposento alto. Hay un contraste con las enseñanzas de Él en el Monte de los Olivos en Mateo 24 y 25. Él está enseñando en ambos casos a sus apóstoles, pero allá ellos están en representación del pueblo terrenal de Dios, Israel. Allá no hay ni una sola mención a la iglesia directamente por el Señor. Tiene que ver directamente con la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación y la manifestación de gloria del Señor y su establecimiento del reino milenario aquí en la tierra. Pero aquí hay un cambio de dispensación. Ellos están recibiendo la enseñanza del Señor antes de Él morir y antes de dejarlo. Después que murió, resucitó y se fue al cielo. Físicamente no está y Él los está preparando. Pero si usted no lo ha hecho, yo le ruego que acepte una tarea. Vaya contando las veces que se menciona desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 la palabra mundo. Mundo. Él los va a dejar en el mundo. Él no está encargando a seres angelicales para hacer el trabajo. Son ellos. Y Él los está preparando para sobrevivir en el mundo. El mundo es enemigo. Capítulo 12, Él dice, ahora es el juicio de este mundo. La obra de Cristo en la cruz, su muerte en la cruz del Calvario, la muerte salvaje, vergonzosa de la cruz, demostró de qué lado está el mundo en relación con el Señor. Lo rechazó. El mundo rechazó al Señor. Es enemigo de Él. Quedó demostrado con la obra de Cristo en la cruz que el mundo no es amigo de Cristo. Y hasta hoy el mundo sigue siendo enemigo de Cristo. Hay muchas corrientes en el mundo. Cada vez está peor el mundo. Tristemente han permeado, y aún en las asambleas congregadas en el nombre del Señor uno empieza a discernir la influencia de esto. Por ejemplo, este es un mundo secularizado. La secularización del mundo viene de hace un tiempo atrás. Querer sacar todo lo que tiene pinta de religioso, todo lo que habla de Dios, todo lo que tiene que ver con la Biblia, sacarlo, secularizando al mundo. Ahí está la filosofía del señor Nietzsche.
el que dijo que Dios había muerto, pero él era un loco. Bueno, el doctor en psiquiatría, él no le gusta que uno diga así, perdónenme, él dice enfermo mental. Nietzsche era loco, era un enfermo mental. Y él dijo, Dios murió, pero la orientación de él, el nihilismo o el relativismo, no hay absolutos, no hay Dios, no hay absoluto, todo es relativo. El comunismo en 1917 lo tomó, esa orientación filosófica, para justificar, por ejemplo, matar en nombre de la revolución es aceptable, pero matar a un revolucionario es ser antirrevolucionario, pero Dios dice, no matarás. Hay absolutos. Y en la asamblea tenemos que luchar contra eso, el relativismo. Bueno, esa es su opinión, pero yo tengo esta opinión. No, hermano. Si hay capítulo y versículo, si Dios lo ha dicho claramente, nos haría bien basarnos en lo que Él dice y obedecerlo. Usted sabe todo lo que le pasó a Jonás por no guiarse y obedecer la palabra de Dios. Es sencilla obediencia. No aceptábamos participar de la cena del Señor con copitas, porque la Biblia no habla de copitas. Algunos condenaron, criticaron, pero es que eso es ser idólatras, adorar la copa. No, es obediencia a la palabra. Entonces, cuente cuántas veces para que usted vea que estamos en esa lucha, que una asamblea, ¿cuántos años que tiene la asamblea aquí? 7-3, eso es un milagro, que haya sobrevivido, que todavía se mantengan las prácticas y las doctrinas que establecieron los primeros. Ha sobrevivido porque hay corrientes opuestas. Y el Señor, en su preparación a ellos, le da 5 secretos para sobrevivir. Rápidamente, porque ya ese reloj es hasta aquí que yo debo hablar, ¿verdad? No me diga así porque puedo seguir hasta las 6 y me van a mandar preso. Pero no, queremos escuchar una palabra en el Evangelio también. Primero, la necesidad de santidad, de limpieza. El Señor se sentó a la mesa para celebrar la Pascua. Era un aposento alto amueblado, todo lo que se necesitaba estaba allí. Pedro y Juan habían preparado todo para la cena pascual. Lo que faltaba era un siervo que hiciera el trabajo de limpiar los pies de todos. ¿Usted cree que Pedro se le ocurrió lavarle los pies a Juan? Simón el celote se le habrá ocurrido lavarle los pies a Simón Pedro. Allá en Oriente los pescadores tienen unos pies grandotes así como ñame. Se la pasan descalzo. ¿Cómo serían los pies de Simón Pedro, de esa gente? Qué sorpresa cuando el Señor se levantó y se quitó su paltó, porque él usaba paltó. Bueno, la ropa de aquel entonces, pues, si él viviera aquí en Caracas, él usara paltó y corbata también para los cultos. Se quitó su manto superior, tomó una toalla, se la ciñó. Muchos de ustedes saben qué fue lo que pasó y empezó a lavar los pies. Cuando llegó a Simón Pedro, dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Él dice: tú no lo entiendes ahora, lo vas a comprender después. Juan el apóstol lo comprendió después. En su primera epístola él dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si alguno dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, es mentiroso.
Es mentiroso. La necesidad de santidad, de claridad, de limpieza, como hemos escuchado esta tarde. Entonces, él le dice, no, tú no me lavarás los pies a mí. Él le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Sencillamente, él le dio una lección de humildad y le dio una lección de la necesidad de limpiarse, de la contaminación diaria. Uno tiene que mantener buena la conciencia, y para mantenerla buena tiene que mantenerla limpia. Tan pronto uno es consciente de que ha pecado, uno sabe cuando ha pecado, porque el Espíritu Santo que está en nosotros es entristecido cuando uno peca. Y tan pronto uno es consciente del pecado, tiene que limpiarlo, confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La necesidad de limpieza. Los que fueron puestos fuera por falsa doctrina en la asamblea en Éfeso, 1 Timoteo 1, dice, manteniendo la fe, Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Las grandes tragedias comienzan pequeñitas en la vida, cuando uno va endureciendo su conciencia y no se mantiene en limpieza para con Dios. Capítulo 14, el secreto allí es la esperanza, los anhelos. Él le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Confíen en mí. Él tiene control, hermano. Crean en mí. Él está en el trono, Él tiene control de todo. Y terminamos la lectura allí donde Él dice, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Debe haber en el creyente el anhelo del regreso del Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Anhelo del cielo. No somos, nuestra patria es celestial, nuestra ciudadanía es celestial. Vamos para el cielo, no es esta tierra. ¿En dónde están nuestros anhelos? Estamos gozando de comunión íntima con Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios. Podemos vivir el cielo en la tierra, porque la palabra allí, haremos morada con Él, es la misma cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Usted sabe lo que es vivir aquí, en esta tierra, como si estuviéramos en el cielo, en comunión con Dios, en la senda de obediencia, anhelando su regreso? Ven, Señor Jesús. Bueno, debo bajarme, pero capítulo 15, permaneced en mí. El pámpano necesita permanecer pegado a la planta para recibir la savia que le permite producir fruto. Hay que permanecer en él. Capítulo 16 es la ayuda que el Espíritu Santo nos da, especialmente administrándonos de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Cuando un hombre está hablando bien del Señor, presentando a Cristo, uno puede saber el Espíritu Santo lo está guiando. El Espíritu Santo nunca se promueve a sí mismo ni produce una oración a Él. Oh Santo Espíritu Consolador, derrama el fuego pentecostal. Esa oración no lo produce el Espíritu Santo. Él dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y este libro está lleno de Él. Y Cristo tiene que ser administrado a nuestras almas. Entonces la ayuda que uno recibe, y por último la armonía, la unión. Él pidió que sus apóstoles fueran guardados unidos. Pidió que los creyentes fueran unidos. Hermanos, debemos amar a los hermanos, congregarnos, consagrarnos al bien de la asamblea. Anoche estaba en una asamblea
conversando sobre Aquila y Priscila, y eso donde se mencionan siempre están juntos y asociados con la obra de Dios. Hoy en día conocemos parejas, casas, matrimonios que están asociados con la obra de Dios. Todas las asambleas de los gentiles le agradecían al Señor por estos queridos hermanos. Queremos ver más de eso. Queremos ver asambleas en armonía, viviendo juntos y en armonía. ¿Somos capaces? Sí, claro, porque somos salvos. El que no es capaz de hacerlo está demostrando que no es salvo, se comporta como un inconverso. Mateo 18 dice: tenle por gentil y publicano, porque no quiere perdonar, no quiere arreglarse, está con rabia, está con rencores. No, hermanos. El Señor quiere un pueblo unido, obedeciendo su palabra, y ese es un secreto para sobrevivir. Que el Señor guarde las asambleas que representamos aquí en santidad, el aseo, la palabra aseo, limpieza. Creyentes que viven para el cielo, los intereses del cielo, y pueden vivir en comunión íntima con el Padre y con el Hijo aquí, como si fuera el cielo en la tierra. Yo no estoy hablando teoría, hermanos, es la realidad de los que experimentan esto que dijo el Señor, que están permaneciendo ligados a Cristo. El Padre es el labrador, limpia el pámpano para que lleve más fruto. ¿Por qué se ha detenido la obra de Dios? ¿Por qué no haya habido más asambleas? ¿Por qué no hay más obreros siendo encomendados? Esos son resultados de vidas adheridas a Cristo, nutriéndose de Él, bendecidos por el Señor, fluyendo la vida de Cristo a favor de otros. Queremos ver asambleas así, enfrentándose a un mundo contrario, pero fructíferas para el Señor, y recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Hasta para la oración Él nos auxilia, y manteniéndose en armonía. Vamos a arreglar el problema antes que venga el día del Señor y la cena del Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Las oraciones no tendrán estorbo si los esposos están bien y si nosotros los esposos nos estamos portando bien. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra.